noches, muy buenas tardes, Carmen. Hoy tenemos el honor de tenerte aquí en este espacio creado para la literatura y para el cine, libros y cámara. Muchísimas gracias. Estoy segura que todos los seguidores que ya nos siguen cada vez son más, que son miles, se alegran muchísimo de verte por esta ventanita y de que hablemos de tu última novela de momento, que sé que estás trabajando en otra, pues ya lo verás. Esta es el misterioso caso del impostor de Titanic. Me ha gustado mucho porque yo pensaba que ya estaba todo dicho sobre el Titanic y luego, bueno, pues nos sorprendemos con esta novela. La verdad es que los personajes me han gustado mucho y vamos a ir hablando poco a poco de esta obra. Yo sé que hay muy poquita gente que no te conozca, pero bueno, pues decirte que aparte de española y uruguaya, que recibiste el premio Planeta en 1991, si no me equivoco, 98. 98. Y que, bueno, y que yo tuve el placer de conocerte, no personalmente, sino literariamente, con un libro que me gustó mucho, que se llama La Bella Otero. Ah, sí. Y entonces, bueno, pues te admiro porque me gustó mucho la novela, me gustó mucho. Y ahora te diré la casualidad que me ha gustado encontrarme en esta novela. Bueno, pues comenzamos con la entrevista, si te parece. Vamos allá, cuando quieras. A ver. El misterioso caso del impostor Titanic, pues sin desvelar demasiado para que los lectores se queden con ganas de adentrarse en esta historia que a mí me ha encantado, ¿nos pueden decir una breve sinopsis sin desvelar demasiado, insisto? ¿Qué haga yo? Sí, que hagas una breve sinopsis, Bueno. una breve sinopsis de esta novela que a mí me ha encantado, pero que, bueno, pues qué mejor que en tu voz y tú que lo has creado, pues que nos digas un poquito de lo que trata. Bueno, si quieres, bueno, te cuento cómo surgió la idea Sí, claro. y por qué escribí este libro. Muy bien. Surgió la idea porque un amigo me contó la historia de los 10 españoles que iban a bordo del Titanic. Sí. Y de ellos 7 se salvaron, que es un porcentaje muy alto para el Titanic, porque ya sabes que el Titanic murió muchísima gente. De españoles, pues el 70% sobrevivió y 30, mejor dicho, 3 personas murieron. Los 3 eran hombres. El cadáver de uno de ellos se recuperó y los otros 2 cadáveres nunca se encontraron. Y entonces ahí me enteré de que las familias de estos 2 hombres, cada uno por su lado y sin ponerse de acuerdo, habían decidido comprar uno de los muchos cadáveres que flotaban sin identificar alrededor de donde se había producido el naufragio y enterrarlos como si fuera su pariente. Y a mí me llamó tanto la atención esto, porque digo, bueno, la verdad es que ¿por qué tienen que hacer esto tan rocambolesco? Bueno, tenían una razón de peso, y es que en aquella época, estamos hablando del año 1912, si alguien desaparecía y no se encontraba su cuerpo, a esa persona no se le podía dar por muerto hasta pasados 20 años. Lo cual causaba muchos problemas a la familia, problemas de herencia, no se podía heredar, problemas de que bloqueaban todas las cuentas. Luego la viuda no se podría volver a casar en 20 años, o sea, problemas considerables. Y esa es la razón por la que estas 2 familias, que obviamente tenían dinero, porque si no esto no lo hubieran podido hacer, compraron cada una por su lado un cadáver y lo enterraron como si fuera su pariente. Entonces, yo me pregunté, y esta pregunta es muy fértil para cualquiera de nuestros amigos que se quiera convertir en escritor. Hay una pregunta que es muy fértil en literatura y es la siguiente: ¿qué pasaría si? Entonces, si tú dices, ¿qué pasaría si un probo funcionario checoslovaco se despierta un día convertido en escarabajo y tiene la metamorfosis de Kafka? ¿O qué pasaría si un hidalgo manchego se le seca el intelecto de tanto leer novelas de caballería y tienes el Quijote? Y en este caso, la pregunta de qué pasaría si es la siguiente: ¿qué pasaría si al cabo de muchos años, en la familia de una de estas personas que había enterrado a alguien que no era su pariente en la tumba, aparece alguien y dice, soy yo, ¿no? Y entonces así es como empieza el misterioso caso del impostor del Titanic. La verdad es que la historia, o sea, que fue real, fue real. Estamos por historia real, me refiero, lo que sucedió, lo que me estás contando.
Sí, esta historia entreteje datos reales, o sea, todo, por ejemplo, todo lo que se habla en el libro de cómo se produjo el naufragio, quién se salvó, quién no se salvó, las particularidades, las cosas terribles que Sí, pasaron a bordo, porque una de las razones por las que todavía estamos hablando del Titanic es porque es como una obra de Shakespeare, o sea, están todas las pasiones humanas ahí representadas, ¿no? sí, Todo sí. lo mejor y todo lo más abyecto. Entonces, todo lo que se habla del Titanic, esos datos son todos fidedignos y tuvieron lugar. Lo que pasa que, claro, yo entretejo con eso ficción. Sí, claro, Y claro. ahí me invento que aparece un, ah, un impostor, ¿no? Esa es la parte de ficción, pero, como te digo, todo entretejido con datos reales. Además, es que el Titanic ha dado para mucho, para documentales, para películas, para series, y tantísimos años después seguimos hablando del Titanic, como si aquello fuera, bueno, pues a veces es como que lo romantizamos, pero fue una desgracia bastante grande, porque en 1912 el barco que se esperaba que fuera el más rápido, el más seguro y el más lujoso, pues no era tan seguro ni tan rápido, que al final un iceberg lo pudo destruir. La historia que cuentas aquí dices que esa es una mezcla entre ficción y realidad, ¿no? Que sucedió esto que pudo suceder. Eh, ¿Realmente esta historia te encontró a ti o tú la buscaste a ella? En este caso, me encontró ella a mí, porque a mí siempre me había fascinado mucho todo lo que tenía que ver con el Titanic, porque en mi casa siempre nos contaban la historia de mis abuelos, tenían unos amigos que iban en el Titanic. A la bordo del Titanic iban 3 uruguayos. Y uno de ellos era amigo de la familia, entonces las historias de este señor Artagabeitia se contaban, perdón, Sí, se contaban en la familia, ¿no? Entonces, bueno, era muy emocionante y como estaba rodeado de todo este halo de misterio y no sé cuánto. Y entonces, bueno, yo lo que pasa es que nunca pensé que iba a escribir nada sobre el Titanic, porque como tú has dicho antes, es uno de los hechos que se ha llevado al cine sí, y a la literatura y a la música con más frecuencia. bueno, Entonces, me parecía que no quedaba nada nuevo que contar del Titanic, pero cuando encontré esta historia, pues me pareció que era un enfoque distinto, que por un lado podía hablar del Titanic y por otro lado podía ser una historia de misterio y también que eso me sirviera para hacer un retrato de cómo era la sociedad sí. en esa época. Además, de esta historia ahí, bueno, está la intriga, está la historia, la realidad, el misterio, porque también es una novela histórica, también está basada en el inicio del siglo XX. ¿Qué debe tener un libro basado en una verdad para atrapar al lector? Bueno, pues tiene que tener un poco de intriga, eh, un poco de retrato psicológico de los personajes, ¿no? Yo trabajo mucho la psicología de los personajes porque como es una novela de misterio y Sí. aquí hay asesinos, hay tramposos, hay ladrones, hay de todo, Hay de todo un poquito, sí. me interesa el profundizar en la psicología de esas personas, ¿no? Sí, Y luego, o sea, otro ingrediente que yo le añado siempre a todas mis novelas es el humor porque, como decía Evelyn Waugh, que es el autor de Retorno a Brideshead, aquella famosa serie sí, Retorno a Brideshead, la mejor manera de hablar de las cosas serias es hacerlo en broma. Y entonces en este libro se habla de cosas muy serias, se habla, sí. bueno, para empezar, de asesinatos, pero también se habla de cómo era la nueva esclavitud que existía en ese momento. O sea, una vez que se produce la abolición de la esclavitud, empiezan las mafias a llevarse a niños muy jóvenes engañados a Cuba en unas circunstancias terribles que lo único que se diferenciaban de la esclavitud es que era un contrato que duraba 5 años, pero mira, en ese tiempo había castigos corporales, había amputaciones, había cosas terroríficas. Bueno, como te digo, se habla de temas muy terribles, pero todo eso con el envoltorio del humor. Además, hay un personaje que a mí me gusta mucho, que bueno, ahora hablaremos porque no quiero desvelar nada, no quiero desvelar nada, porque es que la verdad que son los personajes eh,
muy interesantes y originales. Ahora te voy a decir por qué. Cuando escribes hechos basados, una historia basada en hechos reales, ¿qué, ¿qué te basas, vamos, para qué te basas más con más fidelidad? ¿Más fidelidad? En la histórica o en la libertad literaria? Bueno, yo sí estoy hablando de personajes históricos, tengo que ser muy fiel a la realidad. En realidad, bueno, yo me lo tomo así, pero si te fijas, cuando alguien pone novela en la tapa de un libro, puede hacer lo que le dé la gana, Sí, ¿no? claro. Y entonces, pues yo sé, puedes decir que me da igual, como dice Monty Python, de repente pone un platillo volante cuando van a crucificar a Cristo, o sea, sí, Sí, claro, porque es ficción. la Pero ficción puede permite, suceder. pero yo que procuro ser muy fiel a la realidad cuando hablo de personajes reales, ¿no? Y luego pongo la fantasía en los personajes que son de ficción. Además, Emilia Pardo Bazán. Nada más y nada menos. Emilia Pardo Bazán. En este libro se convierte, pues, como en detective, en que va a contar lo que pasa por episodios para que sepa la gente lo que le ocurrió a su amiga. Em, ¿Por qué elegiste como investigadora, como detective, como una de las protagonistas a Emilia Pardo Bazán? Emilia Pardo Bazán. ¿Por Sí. escritora, por periodista o por condesa? Bueno, es que ella era todas esas cosas y muchas más, o sea que por todas esas razones, pero sobre todo porque ella le encantaba la crónica negra, como a mí. A mí me fascina la crónica negra porque es el ser humano en estado puro, ¿no? Con Sí, todo claro. Sí. y todo lo peor. Ella se interesaba tanto por toda la crónica negra que incluso iba a los juicios, por ejemplo, cuando iba a ver las ejecuciones, ella era muy contraria a la pena de muerte, pero pues, precisamente por eso quería documentarse y ver cómo era, escribió muchísimo sobre este tema y un día, como le gustaba tanto este género, decidió que iba a escribir ella una novela para enmendarle la plana a Conan Doyle, que es el autor de Sherlock Holmes. Porque ella dijo que Sherlock Holmes era un personaje muy plano, que no tenía ninguna profundidad psicológica y que además era un misógino terrible y ella iba a ser un personaje mucho más humano y con más contrastes, ¿no? Además me encanta, digamos, me encanta la pareja que hacen porque es que, vamos, nada más original que Emilia Pardo Bazán, autora de La gota de sangre, convierte a un amigo suyo de años en protagonista, y ese nada más y nada menos que es Ignacio Silva. Exacto. La verdad es que, si lo piensas bien, yo no sería capaz de inventarme una cosa así, de verdad. Es buenísimo, me encanta, me encanta. Pero, y además hace como de Pepito Grillo, ¿no? Porque es como que le dice, no, Emilia, no puedes escribir esto, no, Emilia, esto no lo puedes decir así de esa manera, dilo de esta manera. Em, a ver, ¿cómo se te ocurrió esta maravillosa historia de convertir un personaje de una novela de Emilia Pardo Bazán, detective, en protagonista de esta obra junto con ella? Porque es que a mí me ha estallado la cabeza. Bueno, una vez que había decidido que Emilia Pardo Bazán tenía que ser la investigadora, me tenía que ser un Sherlock Holmes, pues necesitaba un Watson, ¿no? Y entonces ahí me acordé de este personaje, Ignacio Silva, que como tú has dicho, es un personaje real que Sí, ella convierte en ficción en La gota de sangre. Gota de sangre es una de las primeras novelas del género, o sea, ella es una pionera. la pionera del género negro. Era el género negro y entonces hace esta intriga que se llama La gota de sangre y que el investigador es este señor que se llama Ignacio Silva. El Ignacio Silva de la vida real era un tarambana, un cara dura, un playboy. Un guapito, ¿no? Un guapo, ¿no? A ella, a doña Mía, le Jovencito. encantaban los guapos. Sí, y entonces
bueno, por supuesto, cuando es investigador cambia de personalidad y es así como mucho más inteligente y más no sé cuánto, ¿no? Sí, Pero la verdad es que era un taramana en cara dura. Y lo que pasa es que a ella le encantaba a este señor y se iban a comer al Ardi juntos y ella presumía mucho de esta amistad. Como ella tenía fama de ser una mujer con muchos amantes, pues le divertía que le hicieran salir de un cuartito japonés que hay en Lardi, ¿no? Que es una especie de reservado con este señor tan guapo. Y entonces, bueno, dije, ya tengo a mi Sherlock Holmes, ahora necesito mi Watson, pues va a ser Ignacio Silva. Y entonces así me ha es. encantado, de verdad, me ha encantado. Digo, jolines, qué imaginación, pero es que la verdad es que además este personaje, como bien decimos, existió de un amigo de ella que le gustó tanto su nombre que le pidió permiso para convertirlo en protagonista de su novela. Así es, así es. Así es, ¿no? O sea, qué casualidades. Hay una frase que dice, hay unas preguntas que se hace Emilia Pardo Bazán, que dice, que dice así, ¿cómo se sobrevive a una tragedia tan terrible y tan notoria? ¿Cambia la personalidad de un hombre o de una mujer que se ha asomado a la puerta del infierno? ¿Cuál es tu opinión personal? Bueno, sí, Emilia Pardo Bazán estaba muy interesada en las teorías del doctor Freud, que empiezan a popularizarse más o menos por esas mismas fechas, todo lo que tiene que ver con el subconsciente, Sí, con, yo qué sé, bueno, todas las teorías de Freud, ¿verdad? Bueno, y entonces cuando ella se entera de que de los 10 españoles que estaban a bordo del Titanic sobrevivieron 7, decide que va a hacer una investigación para el ABC de cómo es la vida de toda esta gente al cabo de 10 años y para ver si un hecho tan notable y tan terrorífico, pues cómo influye en la vida de las personas. ¿Qué pasa cuando te ocurre algo así? Em, te metes en un rincón y no sales nunca más, o por el contrario claro, sales a comerte el mundo, o, o te vuelves tú un asesino, o te vuelves un claro, pues sapo. claro, es que es algo muy fuerte, claro. Claro, entonces ella pensaba que había como un patrón, ¿no? Que todo el mundo que le pasaba algo similar tenía una reacción similar y ahí se da cuenta de que no, de que de los descendientes, mejor dicho, de los sobrevivientes del Titanic, pues uno le había ido muy bien y se había hecho multimillonario, pero en cambio el otro había fracasado por completo. Otra señora que era así como muy pija y muy simplitinga seguía siendo igual, o sea, no había un patrón de conducta. Y entonces Eh, cuando ella decide, pues mira, no puedo escribir sobre esta gente y como ocurre muchas veces en la vida, se le presenta, sin ella esperarlo, la posibilidad de investigar sobre alguien que dice que es un impostor, mejor dicho, alguien que dice que es un sobreviviente del Titanic y la hermana viene a consultarles a ellos a ver si pueden averiguar si esta persona es en efecto un impostor o no. Además, el historiador Charles Haas tenía unos documentos en donde decía bueno, que en 1912, cuando se hundió en el hundimiento del Titanic, cuando fueron a rescatar los cadáveres bueno, que aún estaban allí, ¿no? Que fue como una prueba social, ¿no? Que según la vestimenta y según la clase social, los dejaban en el mar o los rescataban. Em, Aquello fue un negocio, como bien has dicho, fue un negocio de compra de cadáveres para que las viudas siguieran con sus vidas y pudieran casarse, se cobraran herencias o que incluso quien haya cometido un crimen se pudiera esconder. Hombre, yo no creo que fuera deliberado, ¿no? No creo que. Bueno, ya, Pero ya, sí es cierto que pero, lo que ocurrió a bordo del Titanic, uno de los motivos que fue tan llamativa esta historia es por las enormes diferencias sociales que puso claro, de manifiesto el naufragio, ¿no? Simplemente el hecho de que murieran muchísimas personas de tercera clase, menos personas de segunda clase y muy pocas personas de primera clase, ya indica lo que estaba pasando ahí, ¿no? Se ha sabido más tarde que muchas de las lanchas salvavidas, que por cierto no eran suficientes para todo el pasaje, claro, porque que afeaban, ¿no? habían puesto menos lanchas porque no querían afear la cubierta de primera clase. Y además, como se supone que el barco era sumergible y no iba a haber ningún problema, bueno, vamos, que su señoría se pasee muy bien por, la-
por cubierta sin este engorro de los barcos salvavidas. Bueno, cuando se produce el naufragio, ahí en la confusión, empiezan a llenar las lanchas, pero muchas de ellas llegan al agua prácticamente vacías. Bueno, porque hay como mucho desconcierto. Luego, por supuesto, tenían que pasar primero los pasajeros de primera clase, cerraron las compuertas para que no subieran los pasajeros de segunda y tercera hasta que ya era muy tarde y el barco se iba a pique. O sea, fue un caos terrorífico y lo que tú has contado antes también es verdad, y es que a los pasajeros de primera clase los metían en una bolsa de lona, a los otros los metían en, yo qué sé, donde le daba la gana, y directamente los de tercera es que ni Y nos los... recogían, ¿no? Y lo dejaban Cosa en el mar. espantosa, sí, unas diferencias sociales Sí, muy... claro, no fue algo adrede, ni mucho menos, pero ya sí que es cierto que cuando chocó el Titanic con el iceberg, lo primero que se hizo fue, bueno, que tocaban la orquesta, que aquí no ha pasado nada, que esto estamos a salvo, porque es un barco que no se va a hundir, porque es el mejor barco del mundo. Y cuando se surgió, solamente, bueno, pues los pobres no tuvieron ninguna posibilidad. Eh, Se ahogaron o se quedaron ahí como las ratas de cloaca, porque la verdad, antes era la primera clase. Y es lo que describe este investigador, ¿no? En unas cartas de la época. La foto es en blanco y negro, del inicio y del final. Describen la época, una época de 1912, la Belle Époque. Es más, era importante en aquellos años, bueno, en aquellos años y ahora también, pero en aquellos años más todavía, mantener las formas y las apariencias en la alta sociedad. Ah, por supuesto. Yo creo que ahora todo eso se está desdibujando un poco, ¿no? Pero en aquella época eran mucho más importantes las formas que el fondo. Y entonces, pues había cosas que no te podías permitir. Yo cuento ahí en la novela, uno de los personajes se llama Amalia, ¿Sí? ella es lo que entonces se llamaba una viuda blanca. Quería decir que en ese momento muchos hombres estaban yendo a América y entonces dejaban a sus mujeres aquí en España, a lo mejor con 3, 4 hijos, pensando que iban a ganar dinero y que más adelante se los llevaría con ellos a Cuba o Venezuela, donde quiera que fuera, ¿no? Y lo que ocurría que muchas veces ese hombre se encontraba otra mujer, se volvía a Ya ni casar, regresaba. se olvidaba de su mujer de aquí. Amalia es un caso un poquito especial en el sentido de que ella viene de una clase muy acomodada. Y Sí, entonces no es que su marido se fuera a América porque no tenía dinero, se fue a América porque era un cara duro y le robó la herencia y se largó, se largó con el dinero. una aguja, vamos, una aguja, Esta, como suele esta decirse. pobre mujer. Y entonces la deja en una situación que es en aquella época muy terrible para una mujer, porque claro, Sí, claro, ella se queda sin marido, de una situación muy desairada, porque que tu marido se larga un día y no vuelva nunca más, te deja en una situación muy desairada, y además, por supuesto, no se podía volver a casar. Y entonces, claro. en la clase social a la que ella pertenecía, que era una clase acomodada, tampoco podría saltarse a la torera las reglas de la sociedad, o sea, no podía tener una hija fuera del matrimonio, no Sí. podía vivir con un hombre, etcétera. Bueno, pues ella decide que va a tener una hija de todas maneras y parte de la trama de esta historia es todo lo que ocurre con esta niña. Em, Vamos a hablar de los personajes. En este canal, Libros y Cámara, ya es un clásico que juegue con los autores a quien es quién. Entonces es muy divertida y me gusta mucho porque es otra manera de ver a los personajes y de quienes están detrás de esta pantallita viéndonos y escuchándonos, pues que también, bueno, pues que también se unan al juego y conozcan un poquito más a los personajes, un poquito más a fondo. Entonces te diré unas características de los personajes que tú has creado, tú tienes que adivinar de quién se trata. Es fácil. A ver, a ver. Sí, sí, sí. Comenzamos. Es observadora. A ver, es observadora, intuitiva, silenciosa, resolutiva y no se da por vencida nunca. Es la principal mirada narrativa de la novela. Bueno, me imagino que será Emilia Pardo, porque si no, no Ah, sé. efectivamente, muy bien, muy bien, muy bien.
Este personaje me encanta. 27, 28 años, guapo, muy guapo, con el pelo engominado, lleno de pomada. Le queda muy bien el color amarillo. Es así, bueno, pues un poquito chulete, ¿no? Pero que es fiel a su amiga, a su amiga. ¿Quién estamos hablando? Sí, pues Ignacio Selva, que es el Watson de esta novela. Vamos, otro. Este también me gusta porque aunque no es que sea muy, muy, muy importante, pero es también, a mí me gusta porque es quien, bueno, descubre un poquito lo que ha pasado, ¿no? Voy a hablar, te lo digo y me dices quién se trata. Es fiel, se presta a una trampilla sin importancia que deriva en una desgracia. Evita, o sea, envía postales cada 3 días a, desde París y trabaja como ayuda de cámara. Bueno, sí, esa es la historia de la ayuda de cámara de uno de los personajes que se ahoga en el Titanic y cuyo cuerpo no se recupera, que la madre de este señor que desaparece en el mar le había hecho prometer que no se iba a embarcar y que no se iba a acercar al agua, porque ella había Sí, tenido sí, pero iba a coger un premonitorio en el que o sea, ese chico pensaba que iba a ahogarse. Y entonces lo que hace este chico, que quería embarcarse en el Titanic, porque era el barco del momento, era, bueno, pues una pasión, en fin, todo lo demás, deja a su ayuda de cámara en París con un fajo de pues, tarjetas postales previamente escritas y le dice, mira, tú para que mamá no se preocupe, tú cada día o cada 2 días pones al correo una de estas tarjetas postales que yo ya he escrito. Entonces la tarjeta postal ponía, querida mamá, estoy en Chantilly, hace un tiempo muy bueno, y la otra, querida mamá, ahora estoy en Versalles. Bueno, entonces este ayuda de cámara iba poniendo una tarjeta postal cada tanto y cuando pasó, cuando se llegó aquí a España la noticia del Titanic, la madre, que desde luego era muy intuitiva, igual que... esto vamos a dejar porque viene después. Ah, bueno, pues entonces Viene después. no digo nada. Sí. Eso viene después. Comenzamos. Este es Eulogio, ¿no? Eulogio. A ver, todo comienza con un moscardón en la sopa. Su corazón se altera porque intuye que hay un peligro, un mal presagio. Advierte como que su único hijo viajará en un barco y que corre un peligro brutal. ¿De quién estamos hablando? Ah, bueno, sí, es un poco el complemento de la historia que estábamos contando de Eulogio. Exactamente. La madre de una de estas personas desaparecidas, que le había pedido a su hijo que no se embarcara en ningún transatlántico, ni en un bote de remos, vaya, porque ella había soñado que se iba a morir ahogado, y que cuando se produce el naufragio del Titanic, ella está tomando la sopa y de repente le cae un moscardón. Todo esto es histórico, esto no me lo he inventado yo, como siempre la realidad supera la ficción. Cayó este moscardón en la sopa y ella dijo, a Victorito le ha pasado algo. Victorito, ¿verdad? Victorito le ha pasado algo. Y entonces la gente de su casa le dice, no, mire señora, si es que Victorito nos ha mandado una postal esta mañana, está perfectamente. No, a Victorito le ha pasado algo, le ha pasado algo en efecto. Victorito había hecho toda esa trampa para no preocuparla, el lío de las tarjetas postales, y estaba en el Titanic y murió ahí. Vale. Seguimos. Sobreviviente del hundimiento del Titanic. Es modista. Y mientras el barco se hundía, veía cómo algunos hombres se echaban trozo de iceberg en sus vasos de whisky. Eso le alteraba, le gustaba muchísimo. Mientras que la música, la orquesta tocaba. ¿De quién estamos hablando? Bueno, ese es uno de los personajes reales que sale en la novela. Se llamaba Fermina y era la acompañante de Victorito, del que hemos hablado antes, y de su mujer. Entonces, su mujer se embarca con Fermina, que era modista, pero ahí le hace como de ayuda, bueno, de doncella, lo que sea, ¿no?
Sí, Y Fermina es una de las personas que sobrevive y muchas de las cosas que se saben del Titanic es gracias a ella, ¿no? Y en concreto esta anécdota es absolutamente real. Cuando chocan contra el iceberg, como están tan seguros de que no puede pasar claro. absolutamente nada, y saltan esquirlas del iceberg, saltan a la cubierta y los chicos jóvenes que estaban ahí de juerga, porque era una noche de fiesta y había, la orquesta tocaba y todo lo demás, se metían trozos de hielo en el whisky y brindaban con el hielo. Sí, porque se supone que no va a pasar nada. Sí. Vamos con otros personajes. Dama elegante, ojos claros, pelo rizado con mechones rubios y cobrizos. ¿De quién estamos hablando? Ah, bueno, pues esta es la señorita Amalia, que ella viene a ver a Emilia Pardo Bazán y a Selvita para decirle que por favor le ayuden a averiguar si una persona que ha aparecido en Cuba, porque esta familia vivía la mitad Sí, en Asturias y la otra mitad en Cuba, para preguntar si esta persona que ha aparecido diciendo que era el hermano de Amalia, en efecto es o no es quien dice ser, o si no es un impostor. Así que quiere decir que Amalia es la que le encarga el caso tanto a Emilia Pardo Bazán como a Cevita, para que investiguen y averigüen la verdad. seguimos. ¿Te va gustando el juego? Muy divertido, sí. A ver, recién casado, rico, con ganas de conocer Nueva York, pero fue muy valiente en la noche de hundimiento del Titanic. Eh, bueno, si estaba casado y iba rumbo a Nueva York, tiene que ser Armando el que Te doy luego... una pista, te doy una pista. Enviaba postales. Ah, no, entonces es Victorito. Vale, vale. Ok. Victorito, Victorito. Joven, heredera, em, un poquito melindrosa, de las familias más ricas de Madrid, recién casada y disfrutando de su luna de miel durante un año. ¿Quién es? La mujer de Victorito, que se llamaba Pepita y que es otra de las sobrevivientes del Titanic. Y fíjate que me pasó una cosa muy increíble porque hace poco fui a la peluquería y entonces me viene una señora y me dice, yo soy descendiente de Pepita. La verdad, qué cosa tan increíble. Sí, sí, Jolín, qué casualidades, ¿no? Te siguen las casualidades. porque ella se volvió a casar después de quedar viuda, porque además queda viuda en su luna de miel, ¿no? Estamos Sí, hablando de una claro. chica que estuvo casada, pues eso, 3 o 4 meses, como mucho. Y, mm, y, eh, y entonces, bueno, se vuelve a casar y tiene otra familia. Em, dos identidades, una herencia y una nueva vida. Aquí no vamos a decir quién es el nombre, que lo descubran los Eh, lectores. En este punto, no vamos a desvelar quién es, porque eso le corresponde a los lectores, solo que estén muy atentos, para adivinar quién cuenta la verdad y quién es el impostor. Seguimos avanzando con los personajes. Este ya te lo cuento como en primera persona, como si yo fuera una de las protagonistas. Comienzo. No existo en la realidad. Soy una invención de Carmen Posadas. Mi misión en esta obra es ayudar al lector a discernir entre lo falso y lo verdadero. Queridos lectores, soy una pieza clave que proporciona equilibrio emocional en esta historia. Ah, se me olvidaba. Soy española y pertenezco a una familia de clase media. Nos vemos en el epílogo. ¿De quién habla? Bueno, pues yo te diré que me tienes un poco confundida, porque eso que sea de clase media me elimina que sea Laura, ¿no? Sí, pues es Laura. Ah, bueno, bueno, una familia más bien adinerada, sí. Bueno, pues seguimos. Vamos allá a otra pregunta. Nos está gustando el juego ¿Quién es quién? Hace tiempo, hace tiempo, escribiste una novela histórica de estilo biográfico, ¿no? De Carolina Otero, la bella Otero. Y mira por dónde
comienzo a leer la novela y en la página 14, en la página 14, Víctor y Pepita cuentan que han coincidido con ella en el Hotel París, que está un poquito entrada en kilos, pero que sigue siendo bella. ¿Es un guiño a la bella Otero? Claro, claro. Sí, sí, yo procuro siempre hacer varios tipos de guiños en mis libros y me encanta cuando hay lectores como tú que los descubren. Y sí, sí, completamente deliberado, porque como eran coetáneos, y es muy posible que se hubieran conocido, porque esta pareja que estaba de luna de miel en París, pues seguramente iría a Maxim, que es donde estaba siempre la Bellotero, pues entonces bastante lógico que se encontraran. Ya hemos terminado la entrevista de esta novela, de Carmen Posadas, El misterioso caso del impostor de Titanic. Pero ¿tienes más proyectos? Porque yo soy Mancha un pajarito que estás escribiendo una nueva novela. Sí, estoy escribiendo una novela nueva, lo que pasa es que no te puedo contar nada, No, claro, no lo pretendo que me lo cuentes. porque ¿sabes lo que pasa? Que la gente no lo entiende mucho, pero no le puedes preguntar a un escritor que está escribiendo, porque casi No, claro que no, nadie claro te que lo va no. a contar, porque por distintas razones. A mí porque me da malfario espantoso y una vez que conté una novela que era buenísima, no la pude escribir. Y otros porque, bueno, porque quieren mantener el misterio. Sí. No, los nuevos proyectos, solamente saber si tienes nuevos proyectos, no hay que decir ni de qué van, ni título, ni nada, ni nada. Eso ya se queda para el autor y demás. Esta entrevista está llegando a su fin. Espero que te haya gustado, que te has estado a gusto en este canal, Libros y Cámara. Pero también hago otra pregunta clásica ya también, y es que, ¿qué crees que aporta este canal Libros y Cámara y por qué tienen que verlo los lectores, quienes les gusta mucho la lectura, los amantes de la literatura, y para escoger, bueno, pues para elegir los escritores favoritos o lecturas? ¿Por qué crees que deben Yo seguirlo? creo que sí es una labor maravillosa porque escribir es un acto, escribir y leer, las dos cosas, son actos muy solitarios. Sí, O sea, un escritor, por supuesto, está solo y nunca sabe si está escribiendo El Quijote o una porquería que más vale que la tire a la basura. Y un lector también está solo, porque es como, ¿sabes? Si está solo con el libro y muchas veces, si tú eres buena lectora y seguro que todos los que nos están escuchando también dicen, ay, es que esto me encantaría comentarlo, o tal cosa, me gustaría que alguien me lo aclarara o que me dijera, ¿no? Y entonces lo que tú haces con tu club y lo que hacen tantas otras personas que se dedican a esta maravillosa labor es crear ese punto de comunión en el que los lectores pues pueden contar lo que han leído, discutir, hacer como un club de lectura, hablar de los personajes. Y para nosotros los escritores es muy, muy enriquecedor porque descubres una cantidad de cosas de tu propio libro que no tenías ni la más remota idea que estaban ahí es verdad. del lector. Sí. Y además una amiga mía y yo lo que hacemos es cuando leemos un libro, lo leemos al mismo tiempo, o lo hemos leído un día, una vez antes o que después, luego es como que somos como las vecinas estas chismosas, ¿no? Que pues hacemos lo mismo con los personajes. Pero es que, con los personajes hacemos como si fueran amigos nuestros o vecinos o enemigos, ¿vale? Y le sacamos todos los puntos a favor y en contra. Nos gusta hacer eso porque es como una manera más como de vivir la literatura. Claro, 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 una manera maravillosa, porque es que además Sí, eh, cada lector tiene una lectura diferente. totalmente, claro que sí. Y muchas veces a lo mejor lo que no has visto tú lo ve otro esta persona te lo descubre y tú vas ahí y dices, ahí va, pero claro, sí, sí, esto es así, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Sí. Y que cada uno empatiza con un personaje distinto y ve los puntos de vista distintos. Muchísimas gracias, Carmen, por haber aceptado esta invitación a Libros y Cámaras. Creo que ha estado muy a gusto y que has pasado bien. Al menos te has pasado un rato agradable. Muchísimas gracias. Te esperamos por aquí para la próxima novela, cuando salga nuevo proyecto. De momento nos despedimos con el misterioso caso del impostor Titanic. Una novela recomendadísima, una lectura ágil,
que la lees rápidamente y que además te lo pasas bien. Porque yo me lo he pasado muy bien con Emilio Pardo Bazán y con su compañero. Muchísimas gracias, Carmen, de verdad. Ha sido un honor tenerte aquí y hasta la próxima. Eso espero. Cuando termine la novela y ya se pueda leer, lo volvemos a comentar. Yo te agradezco muchísimo esta ocasión y me gustaría saludar a todos nuestros amigos, los que están por ahí, que no los veo. Desde Argentina nos ve mucha gente, de Estados Unidos también, nos ve muchísima gente de muchísimas partes. Ya somos muchos seguidores. Esto comenzó para mí como un reto y se está convirtiendo para mí en algo muy importante porque estoy conociendo a muchísima gente y aparte de eso, a mí me da muchísima felicidad cuando estoy haciendo la cola para que me firme un libro una autora, un autor, tengo ese libro firmado porque les admiro y luego les tengo en mi canal. Eso para mí es algo que no tiene precio y me hace sentir muchísima emoción y eso es lo que realmente siento, felicidad, porque admiro mucho a la gente que es capaz de escribir una novela, de emocionar y sobre todo de que desde la primera hasta la última página quieran seguir leyendo. Así que gracias y espero tenerte por aquí, ya sabes, Libros y Cámara es tu casa para cuando quieras. Pues te agradezco muchísimo, te mando un beso muy grande, extensible a todos los que nos están viendo y espero que nos veamos más. Sí, claro que sí, por supuestísimo que sí. Un besito.